Tú nos has llamado, Señor, a extender tu palabra y a compartirla, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que no sea yo en mi humanidad, en mi conocimiento y en lo que yo he estudiado, sino que seas tú, Padre amado, con esa palabra que edifique, esa palabra que rompa, que transforme y que renueve, Señor, toda aquella estructura que tú quieres renovar el día de hoy, Padre. También te pido que cada uno de los que estamos aquí, Señor, tengamos el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento y el discernimiento para poder recibir esta palabra, Señor, de la mejor manera y ponerla en práctica lo antes posible, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén. Bien, hoy les tengo un tema que le puse como título Renovando Estructuras Mentales. Vamos a buscar Romanos 12, versículo 2. Cuando lo tienen, me gritan un fuerte amén. Romanos 12, 2. Ajá. Yo lo tengo en otra versión, pero igual. Me gustan las dos. Todas están hermosas, espectaculares. Creo que es NBI. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Ok, para empezar quiero ponerles o darles la introducción para poder que nos guiemos en qué es una estructura mental. Primero que todo les tengo que decir que una estructura es un conjunto de elementos dispuestos y ordenados destinados a soportar cuerpo. O sea que una estructura es algo que soporta. Imagínense esto. Esto es una estructura que está soportando esta parte de acá arriba. Entonces, una estructura mental es lo que nos ayuda a procesar toda la información que llega constantemente a nuestro cerebro. Amén. Es lo que nos ayuda a procesar toda la información que llega constantemente a nuestro cerebro. La estructura mental se construye con base a experiencia, cultura, percepción, sentimientos, emociones y aprendizajes pasados. Recuerdan que la semana pasada la pastora hablaba del poder de los pensamientos. Bueno, los pensamientos se sostienen en la estructura mental que está en nuestra cabecita. Entonces, esta estructura mental, por ser una estructura, por ser rígida y firme en su forma, puede hacer que la persona sea muy rígida. O sea, que la persona piense y diga, bueno, esto es así porque así yo lo aprendí, porque dice aquí atrás, que las estructuras se construyen en base a las experiencias, cultura, percepción, sentimientos y emociones y aprendizajes pasados. Quiere decir que gracias a esa estructura mental, yo puedo tener en mi mente un pensamiento tan rígido y firme que hace que yo no pueda como mirar a otro lado, sino que yo me guíe solamente por lo que yo creo y por lo que yo aprendí. Amén. Entonces, eso no me permite salirme de mi zona de mi zona de confort, de mi zona de conocimiento, porque eso es lo que yo aprendí y eso es lo que yo conozco. Entonces, esas estructuras pueden ser mentales, pueden ser de comportamiento, de acción. Por eso es que usted ve que todos nosotros tenemos formas de dirigirnos con respecto a cómo nos enseñaron, cómo aprendimos y cómo nos hemos conducido desde que estábamos pequeños, así como los niños que están acá adelante, hasta este tiempo que ya somos un poquito más grandes. Esas estructuras mentales también están formadas por paradigmas. ¿Qué es un paradigma? También es una estructura mental o un marco de referencia que tiende a hacerse rígido. Póngale mucha atención a la palabra rígido y firme. El paradigma nos limita, o sea que es lo mismo que la estructura. Nos hace como esa cosa que le ponen a los caballos, que solamente ellos miran para allá y no tienen acceso ni para allá ni para allá. Entonces, gracias a esas estructuras, a esos paradigmas, nosotros nos conducimos de determinada manera. Y esa estructura a veces es parte de nuestra realidad, pero no es nuestra verdad. Amén. Y
como les dije, somos nosotros, todos nosotros nos conducimos, actuamos, hasta pensamos de acuerdo a cómo nos enseñaron cuando estábamos en el proceso de pequeños, fuimos creciendo. Todo eso fue formando nuestra estructura, nuestro pensamiento y nuestros paradigmas. Entonces, aquí el punto es, ¿qué pasa cuando nosotros llegamos y conocemos a Cristo? Llegamos a los pies de Cristo y venimos ya con un sistema de creencias, con las estructuras, los paradigmas, ya venimos con eso. Y con eso nosotros queremos seguir conduciéndonos a pesar de que la estructura de Cristo funciona diferente. Amén. Entonces, esta revelación yo la recibí hace algunas semanas porque yo tengo cierta edad, ¿verdad? Tengo 43, mañana cumplo 44. Entonces, ustedes saben que uno se conduce de determinada manera. Cuando ya uno llega a una edad de adultez, quizás los jóvenes están formando esas estructuras mentales, pero cuando ya uno tiene cierta edad, uno piensa que las cosas son como tienen que ser. Amén. Porque así yo aprendí, porque así yo me conduje, porque así son. Pero cuando uno llega a Cristo hay un choque. Hay un choque porque la forma de ver de Jesús, la forma de ver de Dios, la forma de trabajar, la forma de enseñarnos, la forma de moldearnos es diferente. Y ahora vamos a ver por qué. Nuestras creencias, estructuras y paradigmas cuando llegamos a Cristo pueden ser limitantes porque se constituyen como en anclas. O sea que como yo estoy pensando que eso es lo que yo sé y así es como se hace, entonces yo me voy a conducir así. Y eso no me va a dejar ver cuáles son los principios, ni me va a dejar aceptar cuáles son los principios del reino de Dios. Amén. Entonces, todo ese proceso puede convertirse para mí, en lugar de yo venir a Cristo feliz porque le entregué mi corazón, porque decidí, porque es una decisión, seguirlo. Eso se convertirá en un proceso o un problema para mí. ¿Por qué? Porque mi pensamiento es tan rígido que yo no quiero aceptar lo que me dicen cuando me lo dicen y menos lo que dice la palabra. Porque ya yo sé que allá afuera en el mundo a nosotros nos enseñan que si te pegan, pégale. Que si alguien te hace daño, tú te tienes que vengar porque eso es así, porque eso es lo que te enseñan allá afuera en el mundo. Cuando venimos acá, entonces nos encontramos con una realidad totalmente diferente porque Dios es amor. Y porque la Biblia dice que si te dan en una mejilla, tú tienes que poner la otra. Y ahí hay un choque. Aparte de eso, también va a haber un choque cuando usted llega, conoce a Jesús y además tiene que dejarse guiar por sus pastores, por sus líderes espirituales, por sus líderes de los diferentes ministerios. Si usted ya está sirviendo, entonces eso va a ser un choque. Va a llegar un momento, o puede llegar un momento en que usted le diga a la líder o a los pastores: no, pastor, pero es que eso que usted me está diciendo, eso no es así, porque yo lo sé así, 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 y así yo siempre lo he hecho, así que yo no lo voy a hacer de otra manera, yo lo voy a seguir haciendo así como yo sé. Entonces eso va a ser una lucha, ¿verdad? Eso va a ser una lucha. Y eso es lo que hoy yo vine a enseñarles, porque el Espíritu Santo me lo enseñó a mí primero. Entonces, esas estructuras mentales, como les decía, hacen difícil nuestra relación con Dios, porque la palabra siempre va a pelear con nuestros pensamientos. Esto me va a confrontar, siempre me va a confrontar, porque Dios es amor, pero también Dios es un Dios de orden, es un Dios de obediencia, es un Dios de respeto, y nosotros tenemos que seguir lo que dice aquí, que es la palabra, lo que Él dejó. Entonces, ese choque muchas veces cuando nosotros llegamos nos va a producir, y quizás por eso es que ustedes ven que en algún momento alguien llegó con mucha emoción a los pies de Cristo, se congregaba, y de repente cuando más se le empezó a exigir, esa persona dijo: ven acá, yo no quiero, yo no puedo, porque yo esto lo hago así y allá quieren que yo lo haga de esta otra manera. ¿Y qué hacen? Se van. Amén. Se van. Y esa no es la mejor solución. Entonces, en Primera de Corintios, vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14.
Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice: el que no tiene el Espíritu Santo no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Por eso es que a los cristianos muchas veces nos tildan de locos. Porque nosotros cuando llegamos y somos bautizados por el Espíritu Santo, recibimos la revelación de lo que verdaderamente Dios quiere para cada uno de nosotros. Nos apropiamos de las promesas, nos apropiamos de la palabra y caminamos dirigidos por la palabra, no dirigidos por lo que nos han enseñado a través de las estructuras mentales que aprendimos. Ahora, esas estructuras mentales hacen en nuestra vida que nosotros vivamos como en opresión, oprimen nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque usted llega aquí yo lo tengo, nos hacen ser conformistas, nos oprimen. Porque usted llega aquí y usted ve que Dios hace milagros, que Dios hace sanidades, que Dios hace proezas. Usted ve la manifestación del Espíritu Santo, pero usted tiene una enfermedad y usted dice: no, pero a lo mejor a mí no me va a sanar. Entonces, ese pensamiento, o llevándolo a otro contexto, si usted ve que financieramente hay algún problema y usted ve que el hermano lo prosperó, el hermano compró un carro, el otro hermano también, y todo, pero a lo mejor a mí no. Entonces, eso está sostenido, ese pensamiento está sostenido en una estructura mental. Y eso es lo que hablaba mi madre espiritual la semana pasada. El poder del pensamiento. O sea, un pensamiento trae un sentimiento, el sentimiento trae una emoción y la emoción trae una conducta. Y todo eso está cimentado, vamos a decirlo así, en la estructura mental que yo tengo, porque eso fue lo que yo aprendí, eso fue lo que me enseñaron. Entonces, hoy vamos a declarar que el Señor va a romper con esas estructuras mentales en el nombre de Jesús. Hoy vamos a romper con eso. ¿Y por qué? Porque esas estructuras mentales no nos permiten hablar el idioma de Dios. Porque cuando usted lee la palabra, y la palabra es clara, la palabra tiene promesas y dice la Biblia que uno tiene que arrebatar esas promesas, pero uno no, como que, ¿será que no? ¿Será que sí? ¿O será que eso no es para mí? ¿O será que el Señor no me va a mirar con tanto agrado como mira a la hermana Ingrid? Eso es parte de la estructura mental. Entonces yo no puedo hablar el idioma de Dios porque yo tengo eso en mi cabeza que no me deja avanzar. Ahora vamos a buscar Isaías 55:8. El día que yo recibí esta revelación, ustedes saben que nosotros como familia servimos al Señor desde que inició esta casa, iglesia, comunidad, y lo hacemos con mucho amor, con dedicación, y ustedes ven que nosotros casi que vivimos aquí. Pero llega el momento en que el enemigo te pone pensamientos en la cabeza de que estás descuidando ciertas cosas en el trabajo, en la casa, los hijos, la familia. Toda mi familia está en Panamá. Y a veces el enemigo te mete ese pensamiento en la cabeza de que estás mucho en la iglesia, tienes muchas responsabilidades, no vas a poder, ¿verdad? A usted le ha pasado, ¿verdad? Amén, sí que nos ha pasado. Entonces, todo eso es parte de las estructuras que tenemos en nuestra mente. Pero el día que, como les dije, recibí la revelación, yo decía: Señor, pero ¿cómo hacer para poder agradarte? Porque al final uno ama a Dios, uno le sirve por agradecimiento, por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Pero ¿cómo uno puede hacer para agradarte, Señor? O sea, para quedar bien y servir en todo lo que a uno le demanda. Y el Señor me decía, y yo decía, pero yo no entiendo. Y el Señor me trajo el versículo 8 de Isaías 55, que decía: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor.
O sea, eso fue, yo creo que yo se lo compartí a la hermana Ingrid, me parece, o a mi esposo, no sé cuál de los dos. Pero, o sea, es como cuando, y quizás, producto de que ya yo había leído la Biblia, el Señor me trajo a la mente ese versículo, porque yo no me lo sabía. Yo no me lo sabía, no era que yo me lo había aprendido, que yo me voy a aprender no me lo sabía. El Señor me trajo a la mente ese versículo. Entonces ahí yo entendí, bueno, es que los pensamientos de Dios no son mis pensamientos. Los planes de Dios no son mis planes. Entonces yo tengo que vivir para Él, servirle a Él, y Él se va a encargar de todo, que todos mis planes se cumplan. Y aquí es donde viene el punto de que iniciamos leyendo Romanos 12:2. Vamos a volver allá, a Romanos 12:2, donde decía que no se amolden al mundo actual, sino sean transformados. Habla de transformación mediante la renovación de su mente. O sea que no solamente necesitamos transformación. Y más adelante aquí me dice que transformación viene del griego metamorfosis, que significa cambiar. Y no solamente es cambiar, sino renovarnos. Porque ¿qué pasa? Nosotros cambiamos, nos transformamos, quizás el Señor ahora nos da la revelación, se nos abre el entendimiento, pero nosotros tenemos que renovar entonces esos pensamientos cada día. ¿Y cómo los vamos a renovar? Con la palabra, porque si no vamos a caer en lo mismo en lo que estábamos. Se van a seguir estableciendo en nuestra mente esas estructuras mentales que son producto de lo que aprendimos en el mundo, pero que ahora que estamos en Cristo necesitamos hacerlas nuevas. Amén. Entonces aquí en la parte de la renovación es cambiar de mentalidad. Es cambiar de mentalidad, porque así nosotros vamos a generar cambios en nuestra conducta, porque ustedes saben que nosotros actuamos de acuerdo a cómo pensamos. La Biblia lo dice en Proverbios 23:7, dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. O sea que así lo que yo tengo en mi corazón, lo que yo pienso, lo que yo creo, así mismo yo me conduzco, así mismo yo actúo, así mismo yo me dirijo. Si yo aprendí una vez una persona me dijo, era una estructura mental, una persona me dijo, no, lo que pasa es que yo no tengo amigos. Dije, ¿por qué no tienes amigos? Porque a mí me fue mal con una amiga y entonces yo dije que más nunca iba a tener amigos. Eso es una estructura mental, porque la Biblia habla de los amigos también. Y porque a mí me fue mal en ese momento con esa persona en particular, no significa que los amigos no existen y que yo no voy a poder ofrecerle mi corazón genuinamente a alguien que tenga alguna necesidad y que podamos compartir esa relación de amistad tan linda que es. Y dice la Biblia que un amigo es mejor que un hermano, ¿verdad? Entonces esas estructuras que uno tiene, es como que si yo, no sé, ¿qué ejemplo ponerle? Yo siempre he sido dormilona, pero ahora yo tengo que madrugar los martes y los jueves para el servicio de oración, y eso es una estructura que a todos nos cuesta. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que, pero si yo entro del trabajo a las 8, yo me puedo parar a las 6. Ahora, si usted viviera allá en Panamá, usted a las 3 se tenía que estar levantando, 3:30 para poder salir a tiempo y no agarrar tranque. Pero esas son cosas que uno tiene que ir cambiando, y es lo que hoy les vengo a enseñar. ¿Cómo podemos hacer nosotros para ir cambiando? Claro, eso no va a pasar quizás de un día para otro, pero si usted clama al Señor, si usted le pide, Señor, dame el espíritu de discernimiento, de conocimiento, de revelación, el Señor se lo va a revelar. Amén. Entonces aquí les tengo claves para romper con nuestras estructuras mentales. Dice que tenemos que declarar que tenemos la mente de Cristo. Wow, eso fue otro día que yo decía, últimamente he tenido ciertas situaciones con los recuerdos. Se me olvidan las cosas, estudio una cosa y se me olvida. Yo siempre fui de muy buena memoria, pero de un tiempo para acá me pasa eso. Y yo honestamente vivía en derrota de que siempre se me olvida. ¿Por qué se me olvida? ¿Por qué se me olvida? Entonces hay cosas que yo decía, yo quiero recordar pero no puedo.
Y otro día también el Señor me reveló, leyendo la palabra, pero si nosotros tenemos la mente de Cristo, ¿por qué yo tengo que declarar otra cosa que no sea eso? Y se los voy a comprobar con el versículo. En 1 Corintios 2:16 lo dice, búsquelo. 1 Corintios 2:16, en la parte B. Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, hermano, hasta los jóvenes, aquí abro un paréntesis, los jóvenes. Mi hija, ustedes saben, mi hija tiene 16 años. Los jóvenes tienen una cosa que a ellos les gusta declarar que no pueden, pero ese es el mismo enemigo. Ese es el mismo enemigo que pone pensamientos en nuestra mente. Entonces es una onda de que yo no puedo, yo no lo voy a hacer bien, pero eso es el enemigo. Entonces uno tiene que también ser entendido de que el enemigo, como yo digo siempre, sale todos los días a trabajar. ¿Y el trabajo cuál es? Hurtar, matar y destruir. Destruir propósitos, destruir vida, destruir matrimonios, destruir llamados. Entonces, si la palabra dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, jóvenes, tenemos que apropiarnos de esa palabra. Cuando yo sienta que yo no puedo, cuando yo sienta que algo no me está saliendo bien, cuando yo sienta que hay alguna dificultad, yo tengo que ir a la palabra y declarar, yo tengo la mente de Cristo. Y eso va a traer rompimiento. Eso va a traer rompimiento porque ya el enemigo va a saber que usted no lo puede engañar diciéndole cosas contrarias, porque usted va a declarar que usted tiene la mente de Cristo. Y esas son estrategias para ir sacando esas estructuras mentales. Entonces, ustedes perdonen que yo use páginas, pero es que ustedes saben, todavía no he llegado a la era esa del iPad y esas cosas. Entonces, otra estrategia es dejarnos guiar por la palabra de Dios. Es como les he dicho, si nosotros no leemos la palabra, no vamos a entender, no vamos a poder apropiarnos de esas promesas. Y a todos nos ha pasado que nosotros empezamos a leer la palabra, pero quizás no entendemos. Pero hasta para eso el Señor da una respuesta en la misma palabra. Él dice que debemos orar y declarar pidiendo el espíritu de sabiduría, de conocimiento, de entendimiento, de discernimiento. Si usted ora en esa dirección, cada vez que usted va a leer la palabra, créame, porque yo lo viví, que va a ser como que como dice la palabra, como que se enciende una luz y usted va a poder hacer así y usted va a entender todo. Pero para eso hay que ejercitar la lectura. Si no lo hacemos, nunca va a pasar. Y si obviamente cuando usted empieza a leer la palabra, al principio le va a dar sueño, le va a dar pereza, no va a entender, pero usted tiene que buscar la manera y someter la carne y tener dominio propio para poder establecer, bueno, me voy a poner una meta, hoy voy a leer aunque sea un versículo por día. Llegará el momento en que el Espíritu Santo le va a ministrar tanto que usted va a ir corriendo porque usted necesita leer la palabra. Porque ese es el alimento espiritual. Eso es lo que usted le va a alimentar la fe. Que vamos a ver ahora. Vamos a ver, 2 de Timoteo 3:16 y 17. Esto está largo, hermano. Aquí hay bastante. Me gusta esta parte que dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está. La palabra de Dios nos va a enseñar todo y va a romper. Imagínense que yo agarro este podio y lo tiro y lo rompo. Así va a ser la palabra de Dios con las estructuras mentales que nosotros tenemos. Nada puede resistirse a la palabra de Dios y su gran poder para convencer, transformar, vivificar y restaurar, pero también para derribar montes y vencer a nuestro adversario. Ese es el propósito de que usted lea siempre la palabra. Ahí usted va a salir vivificado. Hágalo una vez, empiece con algún salmos. Usted lea eso y usted va a sentir como que le hubieran hecho una inyección de fe, de vida, de ánimo. Eso es lo que pasa cuando uno lee la palabra. Entonces, nuestra meta, ¿cuál es? Pensar como Cristo.
Si yo empiezo a declarar y a declarar que yo tengo la mente de Cristo, llegará el momento que con la ayuda de la lectura de la palabra yo voy a tener la mente de Cristo. Y lo tengo que hacer parte de mi vida, lo tengo que hacer parte de mi vida. Aquí hay un versículo en Efesios 4:23 que dice: y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Es lo mismo que venimos diciendo desde la semana pasada con la pastora. O sea, nosotros tenemos, la batalla de nosotros está aquí. Yo le decía a mi hija, creo que era anoche, ustedes saben que, bueno, no, los que no saben, yo soy profesora de orientación y allá a mí en mi escuela me toca ver muchas situaciones. Y yo siempre digo, las personas llegan, y aquí nosotros todos estamos aquí, ustedes llegan bien bonitos, arregladitos, perfumadito, perfumadita, a menos que usted tenga una enfermedad física, llámese alguna discapacidad o algo que nosotros podamos ver que usted está cojeando, algo así, o que usted tenga una cortada. Yo me doy cuenta que usted tiene alguna necesidad o alguna situación puntual en este momento. Pero ¿cómo nos damos cuenta de que una persona tiene una batalla aquí? Eso no se ve. Todos nos vemos bonitos, pero todos estamos librando batallas diarias y la batalla es aquí. El enemigo sabe eso, lo sabe. Y por eso se aprovecha y pone en nosotros pensamientos de derrota, pensamientos de tristeza, pensamientos de que yo no puedo. Y nos hace como si fuera una película, de una maraña de cosas ahí en la mente. Y cuando usted va a ver, usted está inmerso en eso. Y él se está aprovechando. ¿Por qué? Su trabajo es hurtar, matar y destruir. Entonces yo le decía a mi hija, mira, allá en la escuela se dan tantas situaciones. Usted ve, en esta semana me tocó un caso muy fuerte y delicado. Y yo decía, y la muchacha cuando llegó, ella estaba maquillada porque estaban en la sesión de fotos de sexto año. Y ella estaba bonita, o sea, una muchacha guapa, espectacular, unos rulos divinos. Y cuando ella llegó ahí, ella se quebrantó y lloraba y lloraba. Y cuando yo la seguía entrevistando, ahí había una cantidad de cosas en su corazón que yo decía, Dios mío, ¿cómo ella ha aguantado tanto? Y Dios fue tan bueno que yo le pude preguntar, ¿quieres que ore? ¿Puedo orar por ti? Y ella me dijo, sí. Y yo oré por ella y esa muchacha lloraba y lloraba y lloraba, o sea, y yo decía, y cuando yo la vi entrar, yo decía, ay, qué guapa, tan bonita. Pero nosotros tenemos cargas, hermanos, tenemos situaciones, pero esas situaciones son productos de las estrategias del enemigo. O sea, él sale todos los días a trabajar y a ponernos cosas en la mente. A que nosotros, esas estructuras de que me hicieron daño cuando estaba chiquita, de que mi mamá no me quiso, mi papá me abandonó, todas esas son estructuras. Y que él las siembra ahí para que cuando nosotros estemos en esta edad o los jóvenes que están aquí sean afectados por eso. Porque lo que él quiere es que tú no avances, lo que él quiere es que tú no cumplas el propósito que Dios ya estableció. Eso es lo que él quiere, eso es simplemente lo que él quiere. Pero ¿cómo nos hace sufrir? Pero nosotros aquí tenemos la respuesta. Tenemos la respuesta, ahí está la respuesta. Entonces, para pensar como Cristo piensa, necesitamos permitir que Dios rompa con esas estructuras mentales. Ahora, puede pasar que usted sienta y que no, pero eso es lo que me sostiene, ese es mi sistema de creencias, eso es lo que yo he abrigado desde que estaba pequeño hasta ahora. Hermano, pero eso no le ha servido de nada. Eso no ha servido de nada, porque vivimos preocupados, quebrantados y los pensamientos están ahí todos los días como si fuera como un chuzo, así como así. Y hay veces que son más fuertes que otros. O sea, uno a veces amanece como el enemigo, amanece más dispuesto y que hoy es el día que la voy a dañar o lo voy a dañar. ¿Y qué hacemos nosotros? No dejamos porque no reprendemos, porque no vamos a la palabra, porque no busco la estrategia. Bueno, si yo me siento desanimado, porque me siento triste, ahí algún día, todos los días no nos vamos a parar muertos de la risa.
No todos los días no son así. Hay días en los que las situaciones, el escenario, el contexto me va a hacer creer que yo no puedo, que no soy capaz, que Dios se olvidó de mí. Pero si yo estoy entendida ya de la palabra y que todo eso es producto de una estructura que yo tengo en mi mente, yo sé que yo tengo que ir a la palabra, voy a buscar la palabra porque aquí están las promesas de Dios y aquí yo puedo quitarme ese quebranto y seguir confiando en lo que Dios va a hacer, hermanos, porque Dios nos ha dado propósito, Dios tiene planes con nosotros. Y yo creo que todos los que estamos aquí hemos recibido una palabra de parte de Dios aquí adelante. Porque el Espíritu Santo habla. Todos hemos recibido una palabra. Pero cuando recibimos esa palabra hasta dudamos del poder de Dios. Y decimos, ay, ¿será? Eso está raro porque ¿cómo eso va a ser? O sea, nos atrevemos a tanto, a dudar del poder de Dios. Ajá, entonces, esta es la parte más interesante. Ya estoy terminando, hermano. Dice que estas estructuras se convierten en fortalezas. Hay un libro que les compartí que es de la hermana Excel, que ya me lo prestó, que se llama Fortalezas Emocionales. La primera vez que yo lo leí hace un par de años, y esos son temas de psicología y conducta, emociones, que esa es mi pasión, usted se tiene que haber dado cuenta ya. Pero yo lo estoy volviendo a leer. Pero yo recuerdo que la primera vez que yo lo leí, yo decía fortaleza, pero ¿por qué le llaman fortaleza? Si fortaleza es algo que es fuerte y que según mi estructura mental me dice que eso es lo que me va a ayudar a salir adelante, porque esa es mi fortaleza. Es como que yo soy buena cantando, esa es mi fortaleza, porque yo canto como los dioses, los ángeles, ajá. Pero cuando yo leí ese libro y después busqué en la palabra, la fortaleza es como ¿cómo les digo? Como algo malo, pues. No encuentro la palabra ahorita, pero es algo que está allí. Bueno, y también se lo escuché una vez a la pastora que nos hablaba de las fortalezas emocionales. Recuerdo que lo tengo copiado en algún lugar y yo decía, pero fortaleza es que significa que hay algo fuerte, rígido y firme en mis pensamientos. O sea que esa estructura mental que soporta mis pensamientos, si yo la sigo alimentando negativamente, eso se va a convertir en una fortaleza. Y por eso es que yo no puedo salir como de ese círculo vicioso de pensar y pensar en eso, porque ya eso se metió allí en mi cabeza. Imagínense eso. Eso está, búsquelo en 2 de Corintios 10, 4, 5. Dice allí que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Y yo buscaba, ¿y los argumentos qué son? Lo mismo, cosas que uno dice, hace, que uno piensa para contrarrestar otra. Y toda altivez, decía que altivez es como un sentido de arrogancia, un sentido de que yo soy el mejor, yo soy el más poderoso. Entonces imagínense de todo lo que habla el Señor ahí. El Señor habla de que nuestras armas no son carnales, o sea que nosotros no vamos a pelear físicamente con alguien, vamos a pelear con la destrucción de esas fortalezas que están aquí, derribar esos argumentos que también están aquí y esa altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y dice además que debemos llevarlo cautivo, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea que cuando yo tengo un pensamiento que viene producto de mi estructura mental, de mis paradigmas, de todo lo que yo pienso, de mis argumentos, ¿qué yo tengo que hacer con ese pensamiento? Llevarlo cautivo. ¿Y usted cómo llevaría cautivo a alguien? Ven, Manuel, un momentito.
Yo voy a agarrar a Manuel. Jorge, ven acá. Usted va a llevar a Manuel cautivo. Llévelo cautivo. ¿Cómo hace? Pero así lo agarra suavecito. Ajá, lo cautiva, sí, llévelo cautivo, pero con fuerza, llévelo cautivo. Manuel va contento. Pero hermanos, al final es eso. Dice que nosotros debemos llevar ese pensamiento, gracias a los dos, ese pensamiento cautivo. O sea que apenas ese pensamiento llega a mi mente, ¿qué tengo que hacer? Reprenderlo, echarlo, leer la palabra y declarar que yo tengo la mente de Cristo. Y ese pensamiento quizás va a volver. Pero la palabra dice que nuestra lucha no es contra carne, sino que debemos luchar día con día con ese pensamiento. Y va a llegar el día que usted se puede sentir desgastado, sí. Pero la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la palabra también dice que el Señor fortalece al cansado y renueva las fuerzas al que no tiene. O sea que si yo estoy luchando con un pensamiento que se quiere convertir en fortaleza, porque yo sé, cada uno sabe cuándo un pensamiento se quiere convertir en fortaleza, o si ya es una fortaleza, entonces ¿qué yo voy a hacer? Llevarlo cautivo. Tengo que llevarlo cautivo, pero no lo lleve cautivo así como Jorge agarró a Manuel, no. Usted tiene que ser violento, porque dice la palabra que los violentos arrebatan el reino de los cielos. Entonces usted va a declarar, a reprender en el nombre de Jesús todo aquello que se quiera levantar contra su mente. Amén. Eso es tremendo. Dele una ofrenda de palmas al Señor. Es demasiado. Ahora, yo creo que ya me he extendido bastante y quiero hablarles de unos personajes en la Biblia que lucharon con estructuras mentales. Es tremendo. Vamos a buscar Génesis 12, 1. Génesis 12, 1. Amén. Ajá. ¿Ya lo tienen? 12, 1. Del 1 al 5, creo que sí, hasta el 5. Lea conmigo para que usted y pídale al Señor espíritu de revelación, que abra sus ojos espirituales, sus oídos espirituales, para que usted pueda ver y escuchar y entender lo que Él quiere hablarle. Dice, Dios llama a Abraham, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Aquí no vemos una fortaleza, aquí no vemos una estructura mental. Abraham fue obediente, y aun cuando él no había conocido los resultados o las respuestas de Dios, aún así él fue obediente, y por eso lo llaman el padre de la fe. Amén. Más adelante en Génesis 15, vamos a buscar Génesis 15 del 1 al 7, dice que Dios promete a Abraham un hijo. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno, Eliezer.
Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredaré sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová. Abraham le creyó a Jehová. Y le fue contado por justicia. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Luego de eso, ahí dice que Abraham le creyó. O sea que Abraham se llenó de esperanza. Y eso es lo que es la fe según lo que nos enseña la palabra. Pero en Génesis 17, vamos a buscar Génesis 17, del 15 al 22. Génesis 17, del 15 al 22 dice: dijo también Dios a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro. ¿Y qué hizo? Se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. La estructura mental le decía que él a esa edad ya no iba a poder tener hijos. Y que por supuesto su esposa tampoco. Pero más adelante en Génesis 18, del 9 al 15, vemos también que Sara, ¿qué hizo Sara? También se rió. Y le dijeron: ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió Pues Sara entre sí diciendo: después que me he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo: ¿será cierto que le he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Imagínese usted, el padre de la fe. El padre de la fe. Su estructura mental no le permitió ver que Dios, qué es lo que no puede hacer Dios. Y en efecto lo hizo. Entonces yo me ponía a pensar, bueno, Abraham, Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela. Él no le preguntó a Dios nada, no sé qué, y él se fue. Pero cuando Dios le prometió que le iba a dar un hijo, y que ese hijo iba a multiplicar su descendencia, y que mirara las estrellas del cielo y todo eso, él no le creyó. Entonces usted se da cuenta del poder que tiene una estructura mental. Porque como yo les dije, como uno aprendió que la mujer nada más puede embarazarse hasta los, no sé, ¿a qué edad ahora? 40, 35, 40, más, 44. Allá dice la doctora que sí, 44, 40 y bastante. Pero uno tiene una estructura de que, bueno, sí, ¿será que el Señor no quiere, no quiso? Pero usted no ha clamado, usted ya está declarando con esa estructura mental que el Señor no puede. Y aquí dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? No. Pero gracias a lo que nosotros pensamos y a nuestra estructura mental, nosotros creemos que no, que Dios no puede hacer ciertas cosas, o que yo no le puedo pedir a Dios todo porque, porque Dios no se encarga de eso. ¿Cómo no? Si Él es nuestro Padre, Él tiene cuidado de todo, absolutamente todo. Bien,
Esto también leía que cuando Jesús inició su ministerio, también él vino a romper paradigmas, esquemas. ¿Por qué? Porque él hacía cosas que la gente de la época no estaba acostumbrada a hacer. Y por eso fue perseguido, por eso le pasó todo lo que le pasó. Pero es eso, porque toda esa gente no estaba entendido de que ya Jesús vino a abolir todo lo que había pasado anteriormente, o a quitarnos el vivir por ley para darnos la gracia. Y ellos no entendían eso, pero era producto de lo que ya estaba establecido. Entonces nosotros tenemos esas estructuras en nuestra mente que hacen que quizás nosotros no podamos avanzar en algún momento de nuestra vida, sobre todo cuando venimos a Cristo. Porque esas estructuras hasta nos quitan la fe. Nos quitan la fe. Y eso es demasiado con mucho y no se lo podemos permitir al enemigo. No podemos. Entonces, ya para cerrar ahora sí, ¿cómo es el proceso de desarrollar una forma sobrenatural de pensar? Porque claro, nosotros humanamente pensamos naturalmente, o sea, lo que nosotros creímos, aprendimos, ese es nuestro pensamiento natural, esa es la estructura. Pero cuando venimos a Cristo, nosotros vivimos en un ambiente sobrenatural, porque estamos con nuestros ojos y nuestros oídos abiertos y percibimos también cosas que son meramente espirituales. Es sobrenatural. Por eso es que, como les decía antes, nos llaman locos, porque es que nosotros vivimos en otro nivel. Vivimos en otro nivel, hermanos. Entonces, si nosotros estamos en algún momento sintiendo que hay una lucha, porque sí la va a haber, entre mi pensamiento natural, mi estructura mental y la estructura que Dios y los pensamientos que Dios tiene para mí. Entonces yo tengo que orar por eso, tengo que ayunar por eso, tengo que presentárselo al Señor y entregárselo. Y también estar dispuesta a que cuando el Señor quiera romper, porque Él va a romper. Y esa es la parte que no nos gusta, que el Señor rompa. Pero si yo le estoy diciendo, Señor, yo quiero ya romper con todo eso, yo quiero dejar todo eso atrás. Quiero tener tu mente Cristo, y quiero vivir y caminar enfocada o enfocado en lo que tú tienes preparado para mí. Vivir enfocado en la fe que tú me estás enseñando. Otra revelación que me Dios dio un día fue, siempre nos han hablado de caminar en fe. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso? Que yo vivo por fe y no por vista. ¿Qué significa eso? Esa me confrontó. Ese día Dios me hablaba de que es eso mismo, no vivo por vista. O sea, que lo que yo estoy viendo ahora no es la verdad. Quizás es la realidad, porque eso es lo que yo estoy viviendo, pero no es la verdad. Esa no es la verdad de Cristo. Entonces yo vivo por fe porque yo todos los días estoy creyendo, a pesar de que yo no estoy viendo. Yo voy creyendo, siempre sigo creyendo y me alimento de esto, porque si no me alimento de esto, esa fe se va a desvanecer. Entonces yo avanzo, yo voy avanzando, a pesar de que yo no veo lo que me están diciendo que debo ver, pero creyendo en que lo voy a ver. Eso es caminar en fe. ¿Sí? Eso es caminar en fe. Tengo que seguir a pesar de que yo no vea, de que hasta dude, aunque dice la palabra que el que duda es como la onda del mar y no va a recibir nada. Pero hasta en eso yo tengo que ser firme y tener dominio propio. Hay que leer la palabra, hermano. Entonces, tengo que decidir y permitir que la palabra de Dios more en mi vida. Necesito creer en la palabra de Dios. Eso es fe. Esa es la vía para desarrollar una mentalidad como la de Cristo. Oiga esa revelación. Esa es la vía, la fe. Para yo tener esa mentalidad y desarrollarla, porque yo declaro que la tengo, sí, pero después la tengo que desarrollar. Es la fe. Pedir al Espíritu Santo que nos enseñe en todas las cosas y nos recuerde todo lo que Dios ha dicho. En Juan 14:26 dice que el Consolador, o sea, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo siento, veo
o percibo que no está sucediendo o algo no está bien, yo debo ir al Espíritu Santo y decirle: Señor, enséñame. Espíritu Santo, muéstrame, recuérdame la palabra. Pero si yo no leo la palabra, no me va a poder recordar nada porque no la leí. Amén. Llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Ya sabe cómo vamos a llevar los pensamientos cautivos. Recuerde, no es suave, es con violencia. Usted lo va a echar, lo va a reprender. Aceptar en nuestro corazón cada promesa de Cristo, que nos libere de toda ceguera y sordera espiritual. Y lo último que les voy a regalar, Marcos 2:22. Y ahora sí, ya terminé. Marcos 2:22 dice: ni echa nadie vino nuevo, eso está en NBI, en recipientes de cuero viejo. De hacerlo así, el vino hará reventar el cuerpo y se arruinarán tanto el vino como los recipientes. Más bien, el vino nuevo se echa en recipientes de cuero nuevo. ¿Qué significa eso? Que cuando Dios quiere depositar algo en nosotros y nosotros tenemos nuestro odre viejo lleno de estructuras mentales y de pensamientos que no son los pensamientos de Dios, Dios no puede depositar algo ahí porque eso está lleno. ¿Qué tengo que hacer? Limpiar mi odre. Tener un odre limpio, preparado, porque cuando el Señor va a depositar ahí, eso va a germinar, va a ser una siembra que va a dar fruto. Porque yo voy a estar listo y preparado, porque ya yo arranqué, quité, derribé, eché fuera todo eso viejo que estaba en mi estructura mental, y ahora yo estoy aquí como una vasija esperando que el Señor deposite en mí lo que Él va a depositar y sus promesas. Entonces le regalo ese versículo que es bien tremendo, porque de verdad a veces uno quiere que Dios le llene, deposite en uno dones, talentos, ministerios, pero uno está lleno de cosas viejas, de estructuras mentales viejas, de pensamientos que no son de Dios. Y si es así, el Señor no va a poder obrar como Él quiere. Amén.